esta oración. Venimos, Padre Santo, con el mejor propósito de llevar tu mensaje, Padre Santo, a tu pueblo. Permite, Padre Santo, que sea tu palabra y no palabra nuestra, sino que sea tu palabra, palabra de vida para vida eterna. Bendice a cada uno de los presentes y bendícenos a nosotros los que vamos a participar. Por el amor de Jesús le imploramos. Amén. Good morning, happy Sabbath. Good morning. So today's scripture reading is found in Ephesians 6:10 through 12. And it says, We're going to read it in Spanish and in English. yes. Finally, my brethren, be strong in the Lord and in the power of his might. Por lo tanto, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en su fuerza poderosa. Put on the whole armor of God, that you may be able to stand against the wiles of the devil. Vestidos de toda armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. For we do not wrestle against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this age, against spiritual hosts of wickedness in the heavenly places. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Therefore, take up the whole armor of God, that you may be able to withstand in the evil day, and having done all, to stand. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo esto, estar firmes. Amén. Amen. Feliz sábado. Happy Sabbath. Queremos darle una cordial bienvenida a todos y cada uno de ustedes. We'd like to welcome each and every one of you. Oremos. Let's pray. Señor, Dear Lord, estamos delante de ti, we're before you, rogándote, Señor, begging nos- you que nos des una porción de tu Santo Espíritu to give us a portion of your Holy Spirit para poder discernir lo que es tu palabra. to be able to understand what your word says. Por amor de Jesús, lo suplicamos. Amén. In Jesus' name, we pray, amen. El título de este estudio no es un sermón, The title of this study, this is not a sermon, el carácter engañoso del pecado. the deceitful character of sin. Hay gente que cree que puede violar las leyes de Dios y de los hombres sin sufrir jamás las consecuencias. Y lo más extraño de todo es que en algún caso eso es lo que sucede justamente por un tiempo a lo menos. Esa aparente impunidad es una de las tareas satánicas más eficaces en su plan de entrampar a sus víctimas, y mucha gente inteligente ha caído en esa trampa. There are people who believe that they could violate the laws of God, and men without ever suffering the consequences. And the strangest thing of all is that in some cases, this is just what happens for a time at least. That apparent impunity is one of the most effective satanic tricks in the plan to entrap his victims. A lot of smart people have fallen into that trap. Algunos inviernos atrás, un turista que se encontraba a cierta distancia de las cataratas de Niágara observó un águila parada sobre un trozo de hielo en el que se encontraba el cadáver de una oveja. Mientras el ave se daba un festín con esta carne congelada, el trozo de hielo se fue acercando más al precipicio. De vez en cuando el águila lanzaba una mirada hacia las cataratas y seguía comiendo. Parecía decir,
Sé que me estoy acercando al peligro, pero también sé lo que estoy haciendo y me gusta. A few winters ago, a tourist found himself some distance from Niagara Falls when observed an eagle standing on a patch of ice on which was the carcass of a sheep. As the eagle feasted on the frozen meat, the chunk of ice moved closer and closer to the precipice. From time to time, the eagle would cast a glance at the falls and continue eating. He seemed to say, I know I'm getting closer, but I know what I'm doing. Pero lo extraño es que a los que aparentemente el águila no alcanzó a captar era que mientras se daba un festín, sus patas se comenzaron a pegar al congelado cadáver de la oveja. Cuando a últimos momentos trató de huir, no pudo. Todos sus desesperados esfuerzos fueron inútiles y junto con el cadáver se hundió en las rugientes cataratas. The strange thing is that what the eagle apparently failed to grasp was that while he was feasting, his paws began to stick to the frozen carcass of the sheep. When he tried to flee at the last minute, he couldn't. All his desperate efforts were in vain, and along with the corpse, he sank into the roaring falls. El pecado que no recibe inmediatamente castigo inspira una extraña audacia en el pecador. Lo anima a satisfacer más y más sus apetencias pecaminosas. Cuando el rey Salomón escribió los proverbios al comienzo de su reinado, dijo lo siguiente: prenderán al impío sus propias iniquidades y retenido será con las cuerdas de su pecado. Proverbios 5:22. Después de presentar un consejo tan sabio, podríamos pensar que Salomón tendría que ser la última persona en caer en las trampas del pecado. Pero a pesar de toda la famosa sabiduría, el más sabio de los reyes cayó, víctima de la idea de que podía pecar sin que el mal lo atrampara. Sin that receives no immediate punishment inspires a strange boldness in the sinner. It encourages you to indulge more and more of the sinful cravings. When King Solomon wrote the Proverbs at the beginning of his reign, he said, "The wicked shall be seized by his own iniquities and shall be held fast by the cords of his sins." Proverbs 5:22. After presenting such wise counsel, we might think that Solomon would have to be the last person to fall into the trap of sin. But for all of his famous wisdom, the wisest of kings fell victim to the idea that he could sin without being caught by evil. Salomón nos cuenta cómo ocurrió. Nos dice que a pesar de haber caído en pecado, conservé, dice conmigo, mi sabiduría. Eclesiastés 2:9. Es decir, él creyó que eso era lo que estaba ocurriendo. El Señor envió a Salomón mediante un profeta este mensaje sorprendente: por cuanto ha habido esto en ti y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé el reino de ti y lo entregaré a tu siervo, pero no lo haré en tus días por amor a David, tu padre. Lo romperé de la mano de tu hijo. Primera de Reyes 11:11 y 12. Con el tiempo, Salomón pagó el precio al fin de su vida. Afligido en su espíritu y teniendo la mente y el cuerpo debilitado, se apartó cansado y sediento de la cisterna de la tierra para beber nuevamente de la fuente de la vida. Esto lo podemos ver en Profetas y Reyes, página 57. Solomon tells us how it happened. He tells us that even though he had fallen into sin, my wisdom remained with me, he says in Ecclesiastes 2:9.
That is, he believed that this was what was happening. The Lord sent Solomon this amazing message through a prophet. Because this has been in you, and you have not kept my covenant and my statutes, which I commanded you, I will break the kingdom of you, and will deliver it to your servant, but not in thy days, for thy sake of David thy father. I will take it out of thy son's hands. We find this in 1 Kings 11:11 and 12. Eventually, Solomon paid the price. At the end of his life, afflicted in spirit and having his mind and body weakened, he departed wearily and thirsty from the broken cistern of the earth to drink again from the fountain of life. We find this in Prophets and Kings, page 57. Con gratitud Salomón reconoció el poder y la bondad de aquel que es el más alto sobre los altos. Eclesiastés 5:6. Y con arrepentimiento comenzó a desandar su camino para volver al exaltado nivel de pureza y santidad de la cual había caído. No podía esperar que escaparía de los resultados agotadores del pecado. No podía nunca librar su espíritu de todo recuerdo de la conducta egoísta que había seguido, pero se esforzaría fervientemente por disuadir a otros de entregarse a la insensatez. Confesaría humildemente el error de sus caminos y alzaría su voz para amonestar a otros. No fuese que se perdieran irremisiblemente por causa de las malas influencias que él había desencadenado. With gratitude, Solomon acknowledged the power and goodness of him who is highest above the high. Ecclesiastic 5:8. And with repentance, he began to unravel his way back to the exalted level of purity and holiness from which he had fallen. He could not hope that he would escape the exhausting results of sin. He could never rid his mind of all the remembrance of the selfish course he had pursued. But he would earnestly endeavor to dissuade others from indulging in folly. He would humbly confess the errors of his ways and lift up his voice to warn others, lest they should be irrevocably lost because of the evil influences he had unleashed. La parábola de los talentos en Mateo 25, 14 al 30 habla de un amo que salía de su casa para viajar y antes de partir confió sus propiedades a sus siervos, de acuerdo con las habilidades de cada hombre. Un siervo recibió 5 talentos, el segundo recibió 2 y el tercero recibió solo 1. The parable of the talents in Matthew 25:14 through 30 tells of a master who was leaving his house to travel, and before leaving entrusted his property to his servants. According to the abilities of each man, one servant received 5 talents, the second received 2, and the third received only 1. ¿Cuánto vale un talento hoy? Un talento era una moneda de peso, generalmente para la plata o el oro. El talento bíblico equivalía a unos 29 kilogramos o 63 libras. Un kilogramo o kilo de oro al valor igual es de aproximadamente 62.300. Entonces, 29 kilos o 63 libras de oro serían alrededor de 1.800.000. How much is 1 talent worth today? A talent was a measure of weight, usually for silver or gold. The Bible talent was equal to about 25 kilograms or 63 pounds. A kilogram of gold at today's value is about $62,300. So 29 kilograms or 63 pounds of gold would be about $1,800,000.
En los tiempos del Nuevo Testamento, un talento era una unidad de cálculo monetario, aunque no una moneda real, valorada en unos 6,000 dracmas, el equivalente a unos 20 años de salario para un trabajador. En la parábola de los talentos, el dueño de la casa está ciertamente confiando dinero en sus siervos. In New Testament times, a talent was a unit of monetary reckoning, though not an actual coin, valued at about 6,000 drachmas, the equivalent of about 20 years' wages for a laborer. In the parable of the talents, the master of the house is clearly entrusting money to his servants. A cualquiera que fue dado mucho, mucho será vuelto a demandar de él. Se nos hará individualmente responsables si hacemos una gota menos de lo que podríamos efectuar con nuestra capacidad. El Señor mide con exactitud toda posibilidad de servicio. Hemos de dar cuenta tanto de las facultades no empleadas como de las que se aprovechan. Dios nos tiene por responsables de todo lo que llegaríamos a hacer por medio del uso debido de nuestros talentos. Seremos juzgados de acuerdo con lo que debiéramos haber hecho, pero no efectuamos por no haber usado nuestras facultades para glorificar a Dios. Aun cuando no perdamos nuestra alma, en la eternidad nos daremos cuenta del resultado de no haber usado los talentos. Habrá una pérdida eterna por todo el conocimiento y la habilidad que podríamos haber obtenido y no la tuvimos. To anyone who is given much, much will be demanded of him. We will be held individually responsible if we do a drop less than what we could do with our ability. The Lord accurately measures every possibility of service. We have to account for both the powers that are not used and those that are used. God holds us responsible for all that we could become, all that we would become through the proper use of our talents. We will be judged according to what we should have done, but we do not do because we have not used our faculties to glorify God. Even if we don't lose our souls, in eternity we will realize the result of not using our talents. There will be an eternal loss for all the knowledge and skill we could have gained and didn't. Podemos ver aquí que Dios nos llama y nos capacita para poder hacer su obra. Pero no es únicamente comenzar lo que Dios empezó en nosotros. Isaías 59:2 nos dice que el pecado hace división entre Dios y el hombre. Entonces, para caer en pecado, primero nos apartamos de Dios. Así que cuando hacemos lo contrario de lo que Dios nos dice, es porque ya estamos separados de Él. Cuando aceptamos a Cristo y nos bautizamos, es el comienzo de nuestra carrera. No pensemos que es el todo lo que tendríamos que hacer y que hagamos lo que hagamos, ya estamos salvos. Eso no es así. We can see here that God calls us and enables us to do his work, but it is not just beginning what God begins in us. Isaiah 59:2 tells us that sin causes division between God and man. In order to fall into sin, we first turn away from God. So when we do the opposite of what God tells us, it's because we're already separated from him. When we accept Christ and are baptized, it is the beginning of our race. Let's not think that that's all we should do. Whatever else we do, we're already saved. That's not so. Pablo nos dejó el ejemplo en 2 de Timoteo 4:7-8, de la meta a seguir. Nos dice así: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está
reservada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que amen su venida. Paul gives us an example in 2 Timothy 4, 7 and 8 of the goal to follow. I have fought the good fight. I have finished the race. I have kept the faith. Finally, there is laid up for me the crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, will give to me on that day, and not to me only, but also to all who have loved his appearing. ¿Cuántos de nosotros quisiéramos decir lo mismo, como dijo Pablo? How many of us, who among us would want to say the same thing as Paul said? ¿Quiénes de nosotros quisiéramos preservar hasta el final y escuchar la voz de Dios y decir, heme aquí? Who among us would like to preserve to the end, listen to the voice of God and say, here I am? Shall we stand for prayer? Pongámonos de pie. Señor, Dear Lord, tú conoces nuestro deseo you know our desire y también la necesidad and also the necessity que hay en cada uno de nosotros. that exists in each and every one of us. Esperamos We hope que tú nos ayudes that you will help us y no nos sueltes de tu mano poderosa and never leave us from your hand para no caer so that we don't fall ni separarnos de ti. nor separate from you. En el amor de tu amado Hijo te lo suplicamos. In your loving Son's name we pray, we Amen. ask, amen. Amén.